Libra siempre ha sido visto como el signo del equilibrio, de la armonía, de la diplomacia, casi como si hubiera nacido para mantener el mundo en paz. Pero lo que casi nadie se atreve a mirar es que ese equilibrio no surge de la calma, sino del conflicto interno constante. Libra no nace en la armonía. Libra nace en la tensión entre dos fuerzas opuestas que tiran de su alma desde que tiene memoria. Y esta tensión, lejos de ser una debilidad, es precisamente la llave que revela su poder más temido. Porque detrás del encanto, detrás de la sonrisa suave y del aire sereno, hay un universo interno que muy pocas personas conocen, un territorio lleno de dudas, no expresadas emociones, que Libra prefiere esconder, decisiones que pesan como mundos enteros y silencios que hablan más fuerte que cualquier palabra. Hoy vamos a entrar en ese territorio oculto. Vamos a explorar las 7 sombras de Libra, no para condenarlas, sino para entenderlas como portales de transformación. Cada sombra es una verdad enterrada, una parte del alma, que Libra ha tratado de iluminar demasiado rápido, sin permitirle respirar en su oscuridad natural. Y es precisamente allí, en lo que Libra teme ver, donde está su mayor poder. Porque la luz de Libra no es una luz suave, es una luz que ha aprendido a nacer desde la fractura, desde el desorden, desde la necesidad desesperada de encontrar significados donde otros solo ven caos. La balanza no se vuelve firme sin peso. Y Libra tampoco. Por eso en este viaje quiero invitarte a dejar atrás la visión superficial del signo. Quiero que mires más profundo, que observes lo que se gestaba antes de que Libra decidiera ser armonía. ¿Qué hay debajo de esa necesidad de complacer? ¿Qué historia silenciosa guarda ese miedo a herir? ¿Qué verdad evita Libra cuando se queda atrapado entre dos opciones? Esta es una exploración para quienes están listos para ver la belleza real, la que aparece cuando la sombra se acepta, no cuando se oculta, porque las sombras de Libra no son fallas, son fracturas sagradas que revelan el templo interior del alma. Y hoy te mostraré por qué enfrentarlas es el inicio del poder que Libra siempre ha temido. La primera sombra de Libra es también la más conocida, pero rara vez es comprendida en su profundidad real. La indecisión, ese eterno ir y venir entre dos caminos, no es producto de la inseguridad superficial que muchos imaginan, sino una consecuencia directa de la sensibilidad psíquica de Libra. Para este signo, cada elección no es simplemente un acto racional, sino una vibración que altera el campo energético en el que vive. Libra siente el impacto de sus decisiones mucho antes de tomarlas, y ese sentir demasiado es lo que lo coloca en un estado de análisis constante. No es que no sepa qué quiere, es que sabe que cualquier acción desencadena ondas que tocarán a otros, y Libra no puede evitar escuchar esos ecos antes de actuar. Aquí nace la sombra. Libra teme elegir, no por falta de convicción, sino porque ve dimensiones que otros no ven. Observa los posibles conflictos, los cambios emocionales, los desequilibrios.
y al percibir tanto termina atrapado en la parálisis de todas las posibilidades. Su mente se convierte en un teatro donde cada consecuencia actúa simultáneamente y su corazón queda suspendido entre ellas. Esta es una indecisión sagrada, el tipo de duda que solo surge en almas que entienden que todo lo que hacen afecta el tejido invisible de las relaciones, pero esa sensibilidad extraordinaria tiene un precio. Libra aprende a retrasar la acción para evitar el peso de equivocarse. Empieza a creer que cualquier desequilibrio generado sería culpa suya y así su luz se vuelve autocensura. Se convence de que pensar más lo hará elegir mejor, cuando en realidad lo aleja de su verdad interior. La sombra se profundiza cuando Libra intenta complacer a todos, adaptando su elección para suavizar posibles tensiones. En ese intento, pierde la capacidad de escuchar su propia voz. La paradoja es que Libra posee uno de los juicios más claros del zodiaco, cuando no está contaminado por el miedo a molestar. Su percepción es precisa, intuitiva, casi quirúrgica. Pero cuando esa claridad se mezcla con el deseo de ser aceptado, se vuelve bruma. Y esa bruma es la que lo hace dudar de sí mismo. La indecisión no es falta de dirección, es un exceso de empatía que se vuelve en su contra. La clave para trascender esta sombra está en comprender que ningún equilibrio verdadero nace del miedo. Libra no está aquí para evitar el caos, sino para aprender a moverse dentro de él sin perder su centro. Cuando acepta que decidir siempre implicará algún desorden, su energía se libera. Su mente deja de ser un campo minado y se convierte en un laboratorio de posibilidades. Su corazón recupera la autoridad que le pertenece, y entonces la indecisión sagrada se transforma en decisión consciente, una acción tomada desde la verdad interna, no desde la obligación externa. Elegir no es romper la armonía, elegir es crearla. La segunda sombra de Libra nace en el silencio, en ese espacio invisible donde el signo deja de ser un individuo para convertirse en un reflejo. A diferencia de otros signos que se construyen desde la afirmación del yo Libra, se construye desde la percepción del otro, y en ese proceso su identidad se vuelve maleable, fluida, adaptable, hasta el punto de diluirse sin darse cuenta. Desde muy joven, Libra desarrolla una habilidad casi sobrenatural para leer emociones ajenas. Sabe cuándo alguien está incómodo, cuándo alguien oculta algo, cuándo una atmósfera está a punto de romperse, y en esa lectura constante de energías empieza a moldearse según lo que cree que el entorno necesita. Esta es la raíz de su sombra. Libra no se adapta por debilidad, sino porque confunde la armonía externa con estabilidad interna. Así empieza a callar para no incomodar, a sonreír, para no romper el ambiente, a ceder, para no generar tensión, hasta que un día se mira en el espejo y no reconoce quién está allí. No es que haya perdido su identidad, es que ha prestado tantas versiones de sí mismo que ya no recuerda cuál era la original. Libra vive atrapado en un ciclo sutil de complacencia energética, donde la prioridad nunca es su bienestar, sino el equilibrio emocional
de quienes lo rodean. Sabe exactamente qué decir, para calmar qué gesto usar, para suavizar qué postura adoptar, para evitar conflicto, y esa capacidad lo hace invaluable para muchos, pero devastador para sí mismo. Cuando Libra absorbe demasiado del otro, se fragmenta. Empieza a cargar emociones que no le pertenecen, expectativas que nunca pidió, responsabilidades afectivas que no puede sostener, y aún así continúa porque teme lo que pasaría si se negara. La sombra se intensifica cuando Libra empieza a creer que su valor proviene de ser el que equilibra, el que entiende, el que sostiene la paz. Entonces se vuelve prisionero del rol que él mismo construyó. Si intenta expresar su verdadera opinión, teme decepcionar. Si intenta poner límites, siente culpa. Si intenta alejarse, teme ser visto como alguien frío o insensible. Y así Libra comienza a desaparecer detrás del espejo que sostiene para los demás. Pero la parte más oscura de esta sombra no está en la pérdida del yo, sino en lo que ocurre cuando ese yo reprimido intenta salir. Llega un punto en el que Libra, cansado de sostener todo, empieza a resentir a quienes alguna vez quiso complacer. Siente que no lo ven, que no lo escuchan, que no lo valoran, sin darse cuenta de que fue él quien enseñó a los demás a no preguntarle qué quería realmente. Esto crea una herida profunda. Libra desea conexión auténtica, pero teme mostrarse. Desea ser amado por quien verdaderamente es, pero se presenta según lo que los demás esperan. Desea equilibrio, pero crea desequilibrios internos que luego no sabe cómo ordenar. La sombra del espejo es peligrosa porque opera en silencio. Libra puede pasar años interpretando que es armonioso, empático, diplomático, cuando en realidad está viviendo una desconexión interior tan grande que cualquier elección personal se siente como una traición. Sin embargo, dentro de esta sombra también vive una verdad sagrada. Libra posee una capacidad única para comprender almas humanas, para ver dentro de otros con una claridad que pocos tienen, y ese don solo se vuelve destructivo cuando se usa hacia afuera, pero nunca hacia adentro. Cuando Libra empieza a mirarse con la misma sensibilidad con la que observa a los demás, el espejo deja de ser una prisión y se convierte en un portal. Descubre que su identidad no depende de mantener la paz, sino de expresar su verdad sin miedo a perderla. Aprende que poner límites no destruye relaciones, sino que las purifica. Y comprende que la armonía real no nace de disolverse en el otro, sino de sostenerse a sí mismo mientras camina junto a otros. La transformación ocurre cuando Libra deja de ser un espejo y se convierte en un cristal transparente, auténtico, íntegro, dejando que la luz pase, pero sin perder nunca su forma. Allí termina la sombra y comienza el verdadero poder de Libra, la capacidad de relacionarse desde la verdad y no desde el sacrificio silencioso. La tercera sombra de Libra nace de una ilusión que incluso él mismo llega a creer, la idea de que mantener la calma
equivale a mantener la paz. Pero la paz artificial que Libra construye no es más que una superficie pulida que oculta un océano inquieto debajo. Libra aprende desde temprano que el conflicto es un monstruo que debe evitarse a toda costa, que las palabras duras destruyen vínculos y que expresar incomodidad puede ser interpretado como falta de amor. Y así comienza a perfeccionar el arte de suavizarlo todo, de elegir silencios estratégicos, de sonreír aun cuando algo le desgarra por dentro. Esta sombra no surge del engaño, sino del miedo, un miedo sagrado a que la verdad desate tormentas que Libra no se siente capaz de enfrentar. Poco a poco desarrolla la habilidad de anticipar tensiones y neutralizarlas antes de que aparezcan, como si pudiera ver los hilos invisibles que sostienen una conversación, una relación o un ambiente. Pero ese talento tan valorado por los demás se convierte en una prisión emocional para él. Cada vez que Libra calla para que otro no se incomode, sacrifica una parte de su verdad. Cada vez que minimiza lo que siente su alma, pierde un poco de su brillo. Y cada vez que evita un conflicto externo, crea uno interno que nadie ve. Esta es la paradoja más dolorosa. Libra quiere proteger la armonía, pero termina destruyendo la armonía consigo mismo. La paz artificial se manifiesta en pequeñas contradicciones. Libra dice: no pasa nada cuando pasa todo. Afirma: estoy bien cuando está agotado. Sonríe cuando lo último que siente es alegría. Este entrenamiento emocional se vuelve tan automático que incluso él empieza a creer su propia representación. Pero el cuerpo no miente. Libra acumula tensiones en el pecho, pesadez en el estómago, una sensación constante de estar sosteniendo algo que no le corresponde. La sombra se vuelve más oscura cuando Libra empieza a rodearse de personas que se benefician de esta paz artificial, personas que sin mala intención se acostumbran a que el equilibrio esté siempre garantizado, mientras Libra se deshace por dentro. Y es aquí donde nace el resentimiento silencioso, esa rabia tenue que Libra no expresa, porque no sabe cómo hacerlo sin romper todo lo que ha construido. Esa rabia se acumula como una sombra espesa, esperando el momento en que ya no pueda sostenerse más y explote en formas inesperadas, distanciamiento abrupto, frialdad repentina, silencios prolongados o incluso decisiones drásticas que sorprenden a todos menos a su propio corazón cansado. Pero lo que Libra teme ver es que su evitación del conflicto no crea paz, crea fragilidad. Las relaciones sostenidas por silencios no son relaciones estables, sino acuerdos implícitos, basados en miedo y complacencia. Y Libra, en su intento de proteger a los demás de la incomodidad, termina privándolos de la oportunidad de crecer, de conocerse realmente, de enfrentar las sombras que también les pertenecen. La verdad es que Libra no está aquí para ser un pacificador pasivo. Su misión espiritual es mucho más profunda. Es un mediador entre mundos,
un traductor de energías, un arquitecto de equilibrio verdadero, y ese equilibrio nunca nace de ignorar la tensión, sino de transformarla. Libra debe comprender que el conflicto no es destrucción, es revelación. Las relaciones que sobreviven a la verdad se fortalecen y las que dependen del silencio se derrumban inevitablemente. La paz artificial protege por fuera, pero hiere por dentro. La liberación de esta sombra ocurre cuando Libra se atreve a decir su verdad sin adornos, sin miedo a ser malinterpretado, sin evitar la incomodidad que acompaña a toda expresión honesta. Cuando aprende que una conversación incómoda puede ser un acto de amor. Cuando descubre que expresar una necesidad no es una carga, sino un puente. Cuando comprende que el verdadero equilibrio nace de sostener la luz y la sombra, al mismo tiempo no de negar una de ellas. Y entonces algo poderoso sucede. La voz de Libra, esa voz que siempre se sintió frágil, se convierte en un instrumento de claridad. Sus palabras dejan de ser filtro y se vuelven espejo. Su presencia deja de ser calmante superficial y se vuelve fuerza transformadora. La paz artificial se disuelve y aparece la paz auténtica, esa que nace del coraje de mostrarse tal como es. Ese es el punto donde Libra deja de ser quien evita el conflicto y se convierte en quien guía a otros a través de él. Esa es la verdadera misión del arquetipo. La cuarta sombra de Libra está ligada a su relación casi mística con la estética, con la armonía visual, con la idea de que lo bello puede sostener el mundo y proteger el alma. Desde temprana edad, Libra aprende que el orden, la simetría y la gracia son un escudo. Si todo se ve bien, si todo se siente bien, entonces la vida es soportable. Esta dedicación a la belleza y la perfección se vuelve una espada de doble filo. La sombra se manifiesta cuando Libra empieza a depender de la apariencia como medida de valor. Si lo que lo rodea es bello, él se siente seguro. Si percibe caos o desorden, su equilibrio interior se tambalea. Así la energía de Libra se ata a lo externo, como si su alma necesitara reflejar armonía para existir. Esta obsesión con la perfección estética puede llevarlo a ignorar imperfecciones internas o emociones difíciles. Prefiere pintar el lienzo del mundo con colores suaves antes que enfrentar los grises de su propia alma. La belleza se vuelve una cárcel. Cuando Libra evalúa constantemente qué se ve correcto, qué gesto es aceptable, qué acción mantiene la apariencia impecable, y en ese esfuerzo su verdadera autenticidad queda relegada a un segundo plano. La sombra se profundiza cuando Libra empieza a juzgar a otros por su estética consciente o inconscientemente. La armonía externa se convierte en un filtro de valoración y aprobación social, y Libra asume la responsabilidad de mantener esa armonía como si el mundo dependiera de su buen juicio visual. Esto genera un desgaste invisible, una tensión constante
que se acumula en su interior, porque el signo siente que cualquier imperfección externa refleja una falla interna, tanto propia como ajena. Además, esta sombra lo lleva a idealizar la belleza de las relaciones del entorno y de sí mismo. Libra puede enamorarse de imágenes, de ideales, de conceptos que nunca existieron por completo en la realidad. Su apego a la perfección lo aleja de la espontaneidad, del caos creativo, de la riqueza que reside en la imperfección. Así, la balanza que debería equilibrar se convierte en un calibrador de perfección que nunca puede satisfacerse por completo, atrapando al signo en un ciclo de insatisfacción silenciosa y constante autoevaluación. Pero dentro de esta sombra también reside un poder inmenso. La sensibilidad de Libra hacia la armonía, la estética y la proporción no es un defecto, es un don. Puede percibir desequilibrios invisibles, detectar fracturas en relaciones ambientes o proyectos antes de que se manifiesten en la superficie. La clave está en transformar la obsesión en percepción consciente. Cuando Libra aprende a reconocer la belleza sin depender de ella para sentirse válido, cuando puede contemplar lo imperfecto sin juicio ni miedo, emerge una creatividad poderosa y una influencia que inspira sin coerción. La balanza deja de ser un calibrador externo y se convierte en un instrumento interno de discernimiento. Libra deja de encadenarse a la apariencia y empieza a liberar energía para guiar, armonizar y transformar con sutileza, con intuición y con autenticidad. La belleza deja de ser un espejo que aprisiona y se convierte en un canal que conecta, que ilumina y que permite que la luz interna de Libra brille sin depender de lo que lo rodea. El desafío es aprender a abrazar lo imperfecto, lo crudo y lo real, incluso en sí mismo. Aceptar que no todo debe ser suave o agradable para ser valioso. Que la esencia de la armonía no está en la forma externa, sino en la integridad interna y en la capacidad de sostener dualidades. La sombra de la belleza, que encadena, desaparece cuando Libra permite que su energía fluya más allá de lo estético, cuando puede crear y relacionarse desde la autenticidad en lugar de la aprobación, y cuando entiende que la verdadera armonía no se impone, se manifiesta. Entonces, el signo deja de ser un guardián de la apariencia y se convierte en un maestro de la esencia, capaz de ver, apreciar y equilibrar la realidad con la precisión de un alma entrenada por siglos de sensibilidad y percepción profunda. En ese momento, Libra descubre que su mayor poder no reside en la belleza que controla, sino en la verdad que acepta lo imperfecto, lo auténtico, lo humano. Allí la balanza se libera y la luz de su espíritu puede irradiar sin cadenas, equilibrando sin necesidad de adornos, armonizando desde el corazón y no desde la forma. La quinta sombra de Libra se manifiesta en la mente antes que en la palabra, en el juicio interno, que observa, analiza y pondera sin descanso. Libra posee un don único, la capacidad de percibir matices y contradicciones que otros pasan por alto, una sensibilidad
que lo convierte en un juez natural del mundo que lo rodea. Pero esta habilidad, cuando se vuelve sombra, se transforma en un tribunal interno que nunca se apaga, un ojo invisible que evalúa cada acción, cada intención, cada detalle de sí mismo y de los demás. Libra puede caminar por la vida con una sonrisa serena, aparentando equilibrio, mientras dentro de su mente se libra un juicio silencioso, implacable. Evalúa constantemente qué es correcto, qué es justo, qué es aceptable, y en esa evaluación se construye una tensión que puede ser insoportable. La sombra surge cuando Libra comienza a proyectar este juicio hacia afuera, aunque de manera sutil, midiendo a otros por estándares internos que él mismo raramente cumple. Se convierte en un juez invisible, y su corazón, que desea armonía, carga con la pesada responsabilidad de discernir el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo aceptable de lo inaceptable. Cada relación, cada interacción social se somete al escrutinio de esta balanza interna, y aunque Libra evita expresarlo en palabras para no herir su juicio silencioso, genera energía tensa a su alrededor. Su mente se vuelve un campo de análisis constante, buscando desequilibrios que podrían desestabilizar la armonía que tanto aprecia, y esa búsqueda puede agotarlo porque la perfección nunca se alcanza, y la conciencia de la imperfección lo acompaña a cada instante. El peligro de esta sombra es doble. Primero, Libra puede caer en la autocrítica excesiva, castigándose por errores percibidos, decisiones dudosas o emociones que considera inapropiadas. Esta voz interna es exigente, implacable, y a menudo impide que el signo actúe libremente, atrapándolo en ciclos de análisis interminables. Segundo, Libra puede proyectar esta exigencia sobre otros, incluso sin palabras, creando distancia o incomodidad, porque su mirada perceptiva revela fallas que nadie más nota. La empatía se convierte en escrutinio, la armonía en tensión, y la relación con uno mismo y con el mundo se ve comprometida. La sombra del juicio silencioso opera en silencio, pero su impacto es profundo. Libra puede sentirse aislado, incomprendido y atrapado en la expectativa de perfección que él mismo sostiene. Cada emoción, cada elección y cada interacción se convierte en objeto de evaluación, y este peso constante puede sofocar su libertad interior. Sin embargo, dentro de esta sombra también reside un don sagrado: la capacidad de percibir, de discernir y de evaluar con claridad. Es una herramienta poderosa para crear equilibrio real, no superficial. Cuando Libra reconoce su juicio sin dejar que lo domine, puede usarlo como guía, no como prisión. La clave está en la conciencia, diferenciar entre lo que observa para armonizar y lo que juzga para controlar o castigarse. Aprender a silenciar la voz que critica sin compasión permite que su percepción se transforme en claridad interior y externa. Libra descubre que su juicio más valioso no está dirigido hacia los demás, sino hacia la comprensión profunda de las situaciones y de sí mismo. Comprende
que lo que antes parecía imperfección es sólo la materia prima para la evolución, que cada error y cada desequilibrio son oportunidades para aprender y ajustar la balanza, no para condenarse. Al abrazar esta sombra, Libra puede transformar la tensión del juicio silencioso en un instrumento de discernimiento consciente. Deja de cargar con expectativas imposibles y comienza a observar con compasión, primero hacia sí mismo y luego hacia los demás. La balanza interna, que antes pesaba como un fardo invisible, se convierte en guía para la acción equilibrada, para decisiones que honran tanto la verdad como la armonía. La sombra del juicio silencioso deja de encadenarlo y lo libera para ejercer su verdadero poder, el juicio consciente, justo y equilibrado, que sostiene la armonía sin sacrificar la autenticidad ni la verdad. En este punto, Libra descubre que su capacidad de evaluar no es amenaza, sino regalo, y que el poder real no reside en criticar, sino en comprender y equilibrar con sabiduría. La voz que antes parecía implacable se convierte en faro, iluminando el camino hacia la libertad interior y la conexión profunda con el mundo que lo rodea. La sexta sombra de Libra surge en el terreno más delicado y profundo, el amor. Libra posee una visión casi mística del afecto, una capacidad de ver conexiones y matices que escapan a la mayoría. Pero cuando esta percepción se convierte en sombra, el amor se transforma en idealización, en una expectativa que no pertenece a la realidad, sino a un constructo interno. Libra no se enamora solo de la persona frente a él. Se enamora de la idea de la relación del ideal de armonía que cree que debería existir, del espejo que refleja lo que él desea, en lugar de lo que realmente es. Esta proyección puede ser sutil al principio, detalles exagerados de bondad, pequeños gestos interpretados como señales profundas, palabras de afecto que cobran un significado místico, todo ello filtrado por la necesidad de que el amor sea perfecto, equilibrado y justo. La sombra aparece cuando la realidad no coincide con la expectativa y Libra se siente decepcionado, incomprendido o traicionado, aunque la relación sea auténtica. No es culpa del otro, es el reflejo de la dependencia de Libra hacia una imagen ideal que jamás podrá sostenerse por completo. Este patrón genera un ciclo de deseo y desilusión, donde el signo busca lo que no existe y reprime lo que sí existe. El corazón de Libra se convierte en un campo de tensión entre la realidad y la fantasía, y la frustración, aunque silenciosa, acumula energía que eventualmente debe ser liberada. La sombra se intensifica cuando Libra prioriza mantener la ilusión por encima de la conexión real, sacrifica emociones genuinas, evita expresar necesidades auténticas y se adapta constantemente para mantener viva la visión del amor perfecto. Este patrón puede ser doloroso no solo para Libra, sino también para quienes se relacionan con él, porque se enfrentan a un ideal inalcanzable que eclipsa la humanidad de la relación. Dentro de esta sombra también reside un potencial sagrado.
La capacidad de imaginar un amor profundo y justo refleja la sensibilidad espiritual de Libra, su capacidad de percibir armonías y desequilibrios que otros no notan. Cuando Libra aprende a diferenciar entre la idealización y la realidad, cuando acepta las imperfecciones propias y ajenas, puede transformar este patrón en sabiduría afectiva. El amor deja de ser una trampa de expectativas y se convierte en un canal de conexión auténtica, donde la armonía no se impone, sino que surge de la aceptación consciente. Libra empieza a reconocer que el verdadero amor no consiste en proyectar una visión perfecta, sino en abrazar la totalidad de la experiencia, incluyendo los conflictos, las imperfecciones y los matices que antes evitaba. Esta comprensión libera la energía reprimida, permite que los vínculos se profundicen y da lugar a relaciones que reflejan la verdad más que el deseo. La transformación de esta sombra implica un acto de coraje espiritual, mirar la propia necesidad de perfección en el amor, confrontar la dependencia de la idealización y decidir amar de manera plena, sin adornos ni filtros. Libra descubre que la fuerza real del amor no reside en mantener la armonía externa, sino en sostener la conexión interna con honestidad y vulnerabilidad. La balanza del corazón se equilibra cuando el amor es auténtico, no cuando cumple expectativas. La luz de Libra brilla con mayor intensidad al aprender que amar verdaderamente implica aceptar tanto la luz como la sombra del otro, sin miedo, sin manipulación, sin culpa. Esta comprensión permite que Libra ejerza su mayor poder, la capacidad de amar profundamente con claridad y con conciencia, liberando tanto su alma como la de quienes ama y transformando la idealización en un vínculo genuino donde la verdad y la armonía coexisten en perfecta sintonía. En este momento, la sombra del amor idealizado se disuelve y Libra se convierte en un maestro de relaciones, un ser que equilibra con sabiduría y que sostiene la luz del amor sin perder su esencia ni su autenticidad. Al llegar al final de este viaje por las 7 sombras de Libra, es inevitable mirar atrás y reconocer que lo que parecía debilidades no son más que puertas hacia su poder más profundo. Cada sombra que exploramos, la indecisión sagrada, la pérdida en los otros, la paz artificial, la belleza que encadena el juicio silencioso y el amor idealizado, no es un castigo, sino un recordatorio de la profundidad y la complejidad de este signo. Libra no es simplemente armonía en apariencia, es un guardián de equilibrio que aprende constantemente a sostener la luz y la oscuridad dentro de sí mismo. Al aceptar estas sombras, el signo comienza a comprender que su verdadero poder no está en agradar, en controlar lo externo o en perseguir ideales imposibles, sino en la autenticidad, en la valentía de mirar su propio reflejo sin miedo, en la capacidad de decidir sentir y amar desde la verdad interna. Este es un viaje que no termina con el cierre de un ciclo, sino que se renueva cada día con la conciencia de que la armonía real solo surge cuando la sombra es reconocida y abrazada. Quien observa estas sombras con atención
descubre un patrón cada desafío que Libra enfrenta en su interior. Tiene un propósito espiritual, una lección que transforma y fortalece. La indecisión no paraliza, sino que enseña a ponderar con sabiduría. El espejo de los otros no encadena, sino que revela la necesidad de definir la propia identidad. La paz artificial no protege, sino que llama a la acción consciente. La belleza que encadena no limita, sino que despierta la apreciación de lo auténtico. El juicio silencioso no oprime, sino que guía hacia discernimiento. El amor idealizado no ilusiona, sino que prepara al alma para relaciones verdaderas y profundas. Libra, al integrar estas experiencias, se convierte en un maestro del equilibrio, capaz de sostener su mundo interior mientras navega la complejidad del exterior. Este es el llamado final para quienes escuchan. No teman sus sombras, no huyan de su reflejo, no repelan lo que habita en el corazón. Cada una de ellas es una semilla de sabiduría, esperando ser comprendida, un portal hacia la fuerza que reside en lo que más temen. La verdadera armonía no es ausencia de conflicto, sino la integración consciente de todo lo que somos. Libra, al abrazar sus sombras, se eleva más allá de la percepción superficial y se convierte en el arquitecto de su destino, en el equilibrio viviente que guía con claridad y compasión, y en el espejo que refleja la verdad de la existencia con amor y autenticidad. Al concluir este recorrido, recordemos que cada sombra aceptada es un paso hacia la libertad interior y hacia la plenitud de la luz que todos llevamos dentro.